sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Sí, Señor, estamos danzando en ese río. Aleluya. Hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente. Hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente. El que se mueve en ese río, que se mueve en ese río, que se mueve en ese río, vivirá. ¿Cuándo? Para siempre. Y voy nadando, nadando en el río del Señor. Y voy nadando, nadando en el río del Señor. Nuestros lomos ha subido, es el río del Señor. Como ha crecido el río, que yo he sido sumergido. Sí, Señor, sumérgenos. Nuestros lomos ha subido, es el río del Señor. Mira cómo ha crecido el río. Y voy nadando, es el río del Señor. Y voy nadando, y nadando en el río del Señor. Nuestros lomos ha subido, es el río del Señor. Mira cómo ha crecido el río, que yo he sido sumergido. Ha subido, es el río del Señor. Mira cómo ha crecido el río, que yo he sido sumergido. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Hey, 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 hey. Aleluya. Sé que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para mí. Nos gozamos en el Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y no importan las pruebas, las luchas que estemos pasando. Cuando Él nos sumerge en su río, todo cambia. Y nos gozamos porque nuestro Dios está vivo. Él no está muerto. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y Él está aquí. Él está aquí. Gloria sea al Señor. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Allá a través de las cámaras no nos conocemos. Sé que hay mucha gente que está escuchando los mensajes y nos está siguiendo. Y les damos gracias y los bendecimos. Y declaramos que todo lo que aquí ocurre les ocurrirá a ustedes también. Bendiciones y gracias por estar siempre pendientes de la palabra del Señor. Bien, vamos a dar inicio a la palabra que el Señor me dio este día y espero que la atesoren en su corazón porque es una palabra que da vida y lo que Norma Janet hablaba me tocó mi corazón
porque Dios quiere darnos vida en abundancia. Dios quiere darnos esa vida que Él conquistó en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros seamos diferentes. Estamos viendo en muchas familias de la iglesia que hay mucho problema de salud, pero este día que salga usted de aquí con la convicción que esas aguas salutíferas del Espíritu de Dios traerán sanidad a su vida, a sus hijos, a su alma y a todo lo que usted toque. Amén. Y como un mini testimonio quiero darle gracias a Dios porque verdaderamente le venía contando a Mandy que no siento nada de dolor para la gloria y honra del Señor. Después de muchos años de venir sufriendo de tanto dolor, hermanos, para la gloria y honra de Dios, ya empecé la terapia, ya estoy con fisioterapia, ya tengo 2 sesiones. Ayer fui y me pusieron a hacer 30 ejercicios de unos que yo no podía hacer ni 5 y los logré hacer. Tengo otro espíritu, otro ánimo, otro deseo. Le decía a mi esposo, ya voy a poder viajar. Porque eso era lo que me mantenía más triste, de no poder subirme a un avión. Pero para la gloria de Dios estoy bien. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me unjas con tu Santo Espíritu y me sumerjas en ese río salutífero. Te pido, mi Dios, que todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu se sujete a tu señorío y que no hable yo, sino tú, Señor. Unge mi mente, mis labios, unge mi corazón para poder transmitir la palabra que tú tienes para tu pueblo este día. Gracias, Señor Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, la palabra que el Espíritu Santo me dio para este día la he llamado sumérgete en el río de Dios. Y por esa razón les pedí al Ministerio de Alabanza que cantaran esas 2 alabanzas preciosas, que los que vinieron tarde se la perdieron. Los ríos, desde el punto de vista espiritual, tienen un significado muy importante. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que los ríos están asociados con los milagros de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla a través de los ríos. Y escudriñando acerca de los ríos y su significado bíblico, entendí que el río simboliza la vida misma de Jesús que fluye desde nuestro interior. Así también el poder del Espíritu Santo en nosotros, los juicios divinos y la bendición que Él tiene también para su pueblo. Así que vemos que los ríos tienen muchos significados. Es un tema bastante extenso. Yo me voy a limitar a 3 ríos porque encontré que estos 3 ríos están correlacionados entre sí. Es el río del Jardín del Edén, el río de Ezequiel 47 que cantábamos y lo leyó Norma Eneta al principio, y el río de Apocalipsis. Vamos a leer Génesis capítulo 2 del verso 8 al 15. Dice la palabra del Señor. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén y allí puso al hombre. Y luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos, daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río, el que regaba el jardín, y luego se dividía en otros 4 ríos. El primer río se llamó Pisón y es el que rodea todo el país de Havila, que es la actual Mesopotamia. Ahí hay oro muy fino y hay también piedras preciosas de ónice y hay plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llama Gihón y es el que rodea todo el país de los etíopes. El tercer río es el Tigris, que corre al este de Asiria. El cuarto río es el Éufrates
Y Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El propósito de este río era regar el huerto que les serviría de bendición a la primera pareja que Dios puso en esa tierra, que era tan próspera, que no solo tenía vegetación, sino también había, dice, oro y piedras preciosas. Inmediatamente que Dios creó a Adán y Eva, les entregó el huerto para que lo labraran y lo guardasen, y estableció ahí la primera familia de la tierra con un propósito. Él los bendijo para que crecieran, dice la palabra, y se multiplicaran. ¿Pero para qué? Porque Él deseaba una descendencia santa, una descendencia que le sirviera. Pero lastimosamente con la desobediencia entró el pecado, y con él no solo la muerte, sino que vino la división familiar. Y desde entonces vemos que las parejas empezaron a acusarse unas entre otras. Hay muchos obstáculos que impiden que el río de la bendición de Dios fluya con libertad. Entre ellos, el adulterio, pero no es el único pecado. Hay muchos, pero quise hablar del adulterio porque este es un obstáculo que impide el fluir de Dios en nuestra vida. Este es uno de los pecados más abominables ante los ojos de Dios. Pero no estoy hablando solo del plano físico, estoy hablando del plano espiritual. Pues muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, caemos en el adulterio espiritual. Y eso nos impide que fluya el río del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí es donde nosotros vemos que personas que fueron llenas del Espíritu Santo, de repente ya no están completamente secas, porque hay cosas en su vida que obstaculizan el fluir del Espíritu de Dios. Norma Anet hablaba de la falta de perdón, por ejemplo. Y esa es una de las cosas que más nos atacan a nosotros para impedir que el río de Dios fluya a través de nosotros. Estas son aguas cenagosas que enturbian el río de Dios. En el libro de Malaquías, Dios se lamenta cada vez porque le somos infieles. Él dice que volvemos a cubrir, miren qué tremendo, que volvemos a cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de dolor. Dios abomina la infidelidad porque eso rompe el pacto. Y no solo rompe el pacto de una pareja, rompe el pacto con Dios. La relación de pareja es la relación más cercana e íntima que nosotros podemos tener con Dios. Por eso, cuando Él habla de su iglesia y Él habla del matrimonio. Cuando Él dijo serán una sola carne, no solo se estaba refiriendo a una unión sexual, sino a la unión del alma y del espíritu. Y el que es infiel a Dios, lo será en todos los aspectos de su vida. Gente sin principios tendrá actuaciones incorrectas en la vida. Debemos de vivir en santidad, hermanos, para ser buena simiente que le dé una descendencia que le sirva a Dios. La santidad es la belleza de la iglesia. Se lo repito, la santidad es la belleza de la iglesia. Y sin ella nadie verá al Señor. Guardémonos en nuestros espíritus y no seamos desleales. Tenemos que crucificar nuestro egoísmo y resistir nuestras pasiones y nuestras fantasías. No justifiquemos nuestros pecados, pues nuestras propias justicias hacen cansar a Dios. Él ya está cansado de nuestras justificaciones. Dios es santo y aborrece el pecado, aunque ama al pecador. Él no puede ser burlado, hermanos. Todo lo que los hombres sembramos, eso cosechamos. Sus juicios, como predicaba en el penúltimo mensaje que prediqué, están por llegar. Sus juicios ya están por venir. Pronto lo veremos, hermanos. Y es tiempo de ponernos a cuentas, porque todavía no está todo terminado. Todavía podemos arrepentirnos y orar en el altar por nuestras deslealtades,
Convirtámonos de todo corazón de nuestros malos caminos y entonces vamos a eliminar los obstáculos que impiden que fluya el río de las bendiciones de Dios para ti. Dios está muy interesado para que su río fluya sin obstáculos. Él quiere ver la llenura de su espíritu en todos nosotros, porque esa va a ser una de las últimas cosas que van a suceder antes de su venida. Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Así que quitemos esos obstáculos que nos están impidiendo que el río de Dios fluya con libertad. Por eso es que Dios ha iniciado su obra de limpieza en la iglesia. No es que soy necia con el pecado, es que es necesario para que vivamos nosotros una vida en plenitud como Dios quiere que la vivamos. Él nos da la revelación, nos da el arrepentimiento y nos da la conversión. Dios nos ama tanto, hermanos, que no va a permitir que nuestros pecados e imperfecciones nos roben las bendiciones de su río. Por eso Él está sacando a luz los pecados de su pueblo, para que haya arrepentimiento. Y mira qué hermoso, que cuando el soldado romano le abrió el costado al Señor Jesús, cuando Él ya estaba a punto de morir, dice que cuando esa lanza traspasó su costado, salió sangre y agua de Él. ¿Qué sucedió? Jesús detuvo el flujo del río de la muerte y liberó la fuerza del río de la vida. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Cuando Él derramó esa sangre y esa agua de su costado, estaba quitando aquel río de muerte que había y le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. El agua fluye de Cristo y fue liberada en la cruz del Calvario. Jesús es la fuente de vida. Ahora, hay otro río. Esto es el río del Edén, pero hay otro río que es el río de Ezequiel 47. Este también describe el río celestial. E igual que en el Edén, había 4 vertientes del río. En Ezequiel habían 4 niveles del agua. ¿Se acuerdan? El río del Edén tenía 4 vertientes. El río de Ezequiel tiene 4 niveles. Y vamos a ver cómo se correlacionan estos 3 ríos, porque también se relaciona con el río de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 22, verso 1 al 2. Dice: luego el ángel me mostró un río de aguas que daban vida eterna. Este río salía del trono de Dios y del Cordero. Era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río habían árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año. Sus frutos dan vida eterna y sus hojas nos sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. Yo a veces he tenido que pedirle al Señor que de sus hojas del árbol de la vida me mande sanidad. Y yo doy gloria a Dios, hermanos, porque yo me siento como nunca antes me había sentido de bien. Para la gloria y honra de su nombre. Gloria a Dios. Y vemos aquí cómo Apocalipsis vuelve a hablar del mismo río, porque se trata del mismo río. Pero el del Edén y el río de Ezequiel, hay una diferencia en relación al río de Apocalipsis. Porque en el Edén y en el río que habla Ezequiel, hay toda clase de árboles buenos para comer. Pero en Apocalipsis solo queda un árbol, el árbol de la vida. Lo que nos sugiere la abundancia plena de Dios para nosotros. Y Él provee a través de ese árbol todo lo necesario para el sustento de nuestra vida, incluso la salud perfecta. ¿Se goza?
En ese río de vida, donde está el árbol de la vida, encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades, incluso tener una salud plena y perfecta. Es un derecho legal que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. La enfermedad no viene de Dios, la enfermedad viene del enemigo. La enfermedad tiene que huir cuando entendemos que hay aguas salutíferas, pero tenemos que saber nadar. Amén. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, yo metí a mis hijos a aprender a nadar y tenía una chiquita todavía que era Natalie. Los dos grandes, pues, ellos con el entrenador. Sin embargo, la chiquita, pues, me daba un poco de miedo. Pero ¿saben qué? Esta mamá, en vez de meterse a aprender a nadar con su hija chiquita, me sentaba a observar mis 3 hijos aprendiendo a nadar con una cola bien heladita y un pastel que nunca lo voy a olvidar. Y esa era mi rutina y no aprendí a nadar. Así están muchos en la iglesia, mirando de largo el río de Dios, pero no meten ni siquiera los pies. Y hoy el Señor nos quiere enseñar a cómo meternos, a sumergirnos en ese río. Yo me deleitaba cuando escuché a Norma y Anet danzar gozosa cuando cantábamos esas 2 alabanzas preciosas. Se la perdieron los que llegaron tarde. Es que hemos tenido una fiesta celestial. ¿Verdad que estuvo bello? Bien, entonces la diferencia es que en el libro de la ciudad de Jerusalén celestial ya solo quedó el árbol de la vida, ya no está el árbol de la ciencia. Ahí desapareció con el nuevo cielo y la nueva tierra. Amados, aprendamos aquí en la tierra a vivir del árbol de la vida y no del árbol de la ciencia. Créanme lo que yo aprendí y no creí que iba a poder superarlo. Resistir los dolores que he resistido sin una pastilla, créanmelo, que ha sido duro. Pero heme aquí para la gloria del Señor. Aquí estoy, gloria a Dios, y cada vez veo la mano de Dios en mi vida. Y les puedo decir, sí se puede, sí se puede. Entonces, el árbol de la vida tiene que ver con la vida del Espíritu. Jesús mismo dijo en Juan 7, 38 y 39, dijo Jesús: ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. ¿De dónde brotarán los ríos de agua viva? De nuestro corazón. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él. Porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. Hay un salmo precioso, el 36, 8, 9, que también habla de un río. Dice: con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de la vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Amén. Entonces, hay diferentes tipos de ríos. El río de la vida, el río del poder del Espíritu, el río de las bendiciones de Dios, el río de salutífero que nos da salud, el que nos da alimento. Hay muchos ríos. El que nos permite pasar a la bendición, como es el río Jordán. Pero como les dije, me limito a estos 3 ríos porque con esto tenemos bastante. Los arroyos de la tierra muchas veces son fangosos y turbios, pero el río de Dios es refrescante, da vida y la preserva aquel que beba de ella.
Ezequiel 47, 8 al 12 dice: entonces el hombre dijo, esas aguas corren hacia el este, al llegar al desierto, desembocan en el mar muerto. Ustedes saben que el mar muerto es un mar donde nada de lo que llega tiene vida, por eso se llama mar muerto. Dice, pero cuando esas aguas recorren el desierto y desembocan en el mar muerto, ahí el agua salada se vuelve dulce. Es que cuando el Espíritu, el agua del Espíritu toca nuestra vida, podemos ser los más amargados y nos convertimos en dulces. Ahí dice, el agua salada se vuelve dulce, desde Engadi hasta Englain, y por donde quiera que pasen estas aguas, habrá muchísimos peces. Quiere decir que hay abundancia en ese río. También dice, habrá pescadores que pondrán a secar sus redes. Habrá tantos peces, estamos hablando del mar muerto, y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueve en esas aguas vivirá, porque harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán siendo salados los charcos y pantanos, que no servirán más que para sacar sal. En las dos orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales, igual que la de Apocalipsis. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Estaba viendo el otro día, y creo que lo compartí en el chat de la iglesia, todos los beneficios medicinales que tienen las hojas de laurel. Es admirable la cantidad de cosas que sirven para nuestro cuerpo. Yo me di cuenta porque como no aumentaba nada de peso, aunque me obligaban a comer y yo comía, y no aumentaba sino que rebajaba, tuve que ir a donde una nutricionista, y una de las cosas que ella me dio fue un té que llevaba hojas de laurel, eucalipto, jengibre, miel. Tómenlo. Miren, yo no podía para nada comer algo porque mi estómago había sido tan dañado, todo mi tracto digestivo, que nada de lo que comía me satisfacía ni lo digería. Y ese té me ayudó extraordinariamente. ¿A dónde está la medicina? En el árbol de vida, en las hojas que sirve para medicina. Amén. Tenemos que volver a los tiempos antiguos, hermano. Las viejitas curaban con esas plantas. Sí. Yo le pido a Dios que nuestros médicos científicos puedan hacer investigaciones que sean reveladas por Dios. Yo le oro a mi Señor por mi nieta, le oro por Jorge, su novio, para que sean instrumentos en las manos de Dios, para sanidad verdaderamente de las personas, y que no se aprovechen de los pobres gente que tal vez con dificultades va a un médico. No todos los médicos son malos, pero no todos son buenos. Amén. Entonces, dice que se usarán como medicinas. Dice que serán regados con el agua que sale del templo, y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. En Dios tenemos todo, hermano. Estamos completos. Enlazando entonces el significado del río del Edén y el de Ezequiel, vemos que la primera corriente del río del Edén se llamaba Pisón, ¿verdad? Leímos que ese río dice que fluye con libertad por toda la tierra de Havila. Este río es semejante al primer nivel del río de Ezequiel, que está en Ezequiel 47:3. Dice, el hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda, midió 500 metros, y luego me ordenó cruzar la corriente. El agua llegaba a los tobillos. Así que desde el punto de vista espiritual, este es el primer nivel de un cristiano, y representa la salvación que fluye con libertad para todo el que la quiera tener. Vemos, hermanos, qué hermoso. ¿Me entendieron? El primer río del Edén dice que fluye libremente. El primer nivel del río de Ezequiel dice que llegaba hasta los tobillos. Y eso representa espiritualmente la salvación que fluye con libertad para toda persona que la quiera obtener. Amén. Pero nosotros no nos podemos quedar con el agua hasta los pies.
Aquí yo creo que todos tenemos el agua hasta los pies, definitivamente. Pero usted se ha fijado que en las orillas de los ríos y en la playa del mar, ¿qué es lo que hay? Basura, pura basura. Ahí no hay nada de vida. No nos podemos quedar solo con la salvación. Tenemos que caminar en aguas más profundas, aunque no sepamos nadar. El Señor nos toma de su mano y nos dice, ¿se recuerdan el sueño que les conté? De que tenía miedo de meterme en aquella piscina y que Él me decía, ven, aquí está mi mano extendida. Y fui avanzando, 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 hasta que me sumergí completamente y allí aprendí a nadar, con estilo, les decía yo. Y yo les dije, métanse, no tengan miedo, porque aquí ya nada es imposible. Amén. Muy bien. Entonces, el segundo río era el Gihón, que significa cascada o salto. Es la única fuente, dice, de agua viva en las proximidades de Jerusalén, fíjense, ese río. Y este es semejante al segundo nivel del río de Ezequiel, que está en Ezequiel 47:4. Dice, enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. Este nuevo mover del Espíritu es una relación de compromiso y sumisión a Jesús. Ya no nos es tan fácil caminar, ¿verdad? Necesitamos que Jesús nos ayude a caminar. Dice que el hombre midió otros 500 metros y otra vez, dice, me hizo cruzar la corriente. Pero entonces el agua ya me llegaba a los lomos. ¿Cuáles son los lomos? No, la cintura. Ahí están los lomos del hombre. Esto de acá son los lomos. Esta es la espalda. El río Tigris, que era el tercero, corre por el oriente de Asiria y significa rápido. Desde el punto de vista espiritual, es cuando tú ya no puedes empujar la corriente del río y el río es el que te lleva porque no puedes ni siquiera caminar con libertad en él. Hasta las rodillas tú puedes caminar todavía, pero a la cintura, a los lomos ya no. Ya la corriente te empuja a donde quiere, ¿verdad? Ustedes que saben nadar. Este es el nivel más profundo de compromiso que puede tener el cristiano. Es cuando vamos a donde la corriente del Espíritu nos lleva. Miren qué hermoso. Es donde nosotros nos rendimos completamente al Señor, donde Él verdaderamente es el Señor nuestro, donde haces las cosas a la manera de Dios y no a la tuya, y te rindes a su plan sin importarte tus planes y tus sueños. Así como Jesús en el Getsemaní, que le dijo al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el nivel del río, donde en los peores tiempos de dolor, tú le clamas al Padre y le dices, ya no soporto más esta situación, pero si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Son los momentos de nuestra vida, hermanos, donde solo nos queda ir al Padre y decirle, ya no puedo más con este dolor. Pero aunque no entiendo, haz tu voluntad y no la mía. Y ahí vas a recibir el poder del río. Y ahí vas a recibir la unción para vencer esa situación que tú estás atravesando. La Biblia dice que cuando Jesús rindió plenamente su voluntad al Padre, dice que vino un ángel y lo fortalecía. Este va a ser el nivel donde vamos a tener experiencias angelicales que vendrán a nuestro favor. Yo sueño con ver ángeles. Esa es una experiencia que nunca en mi vida he tenido. Yo sueño y le clamo a Dios. A veces percibo presencias angelicales, pero yo quiero ver con mis ojos naturales. Y yo sé que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pues este nivel de espiritualidad
en la que tú te metas con el Espíritu, vas a tener el auxilio de ángeles en tu vida que te van a venir a fortalecer y ayudar en los momentos de mayor aflicción de tu vida. Norma Anet contaba una experiencia angelical que ella tuvo en los momentos de mayor aflicción cuando Esthercita estaba grave en el hospital. Ahí viene el ángel del Señor, porque la palabra dice que ellos son ángeles ministradores a nuestro servicio. Imagínense qué hermoso, a nuestro servicio. Que Dios abra nuestros ojos para ver. Dios espera ese tipo de rendición de nuestra vida, hermano. ¿En qué nivel del río te encuentras? ¿A nivel de los pies? ¿O a nivel de las rodillas? ¿Qué dije que era el nivel de las rodillas? ¿Ah? Un compromiso mayor. ¿Y el nivel de los lomos? Donde Él nos lleve, nos dejamos llevar. Amén. Que digas, Señor, yo no sé qué camino tomar, pero yo me sujeto a tu sabiduría. Enséñame qué hacer porque yo no sé qué hacer. Entonces tú vas a ver, hermanos, la provisión que Jesús dejó en la cruz cuando Él dijo, consumado es. La misma vida de resurrección que levantó al Señor Jesús de entre los muertos está en ese nivel de río. Es en donde todo lo muerto cobra vida, dice la palabra. A nivel de los lomos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nada es imposible para Dios en ese nivel. No importa lo que tú veas en lo natural. Amado, mira hacia el trono de donde fluye el río de Dios. Di lo que Él dice, no lo que el enemigo dice. Decía Norma Anet, pobre sí, ¿cómo es? No. Diga el pobre, rico soy. Porque Dios ha dicho que Él nos ha enriquecido. Diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Diga el enfermo, sano soy, porque en el río de Dios hay sanidad y hay salud. Así que mira como Dios mira, no lo que el enemigo te muestra. Busca su presencia y pregúntale, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú piensas en relación a mi familia? Yo pienso que mi familia es un caos. No la mía. Pero pueden decir ustedes, mi familia es un caos. Pero no es lo que Dios dice. Dios dice que te unió con ese varón o con esa mujer y Dios se va a encargar de que esto se resuelva y se arregle en tu vida. ¿Qué dices en relación a tu cónyuge? Es que ese hombre yo ya no lo soporto, es insoportable, usted no sabe, pastora, me hace la vida de cuadritos. Ajá, sí sé. Sí sé, y yo también hago la vida de cuadritos. Amén. ¿Qué voy a hacer con esos hijos? Tú no sabes qué, pero Dios sí sabe. ¿Qué voy a hacer con mis finanzas? Todo está patas arriba. Amén. Dice que en ese río todo lo muerto cobra vida. Amén. Señor, le he dicho muchas veces, ¿qué puedo hacer con esta iglesia? Señor, por más que oro, Padre, qué rebeldes son. ¿Ah? Los tengo que meter al agua, los tengo que tirar al agua el río, aunque no sepan nadar. Amén. Eso vamos a declarar. Porque la palabra de Dios tiene la última palabra.
El cuarto nivel del río era el Éufrates, que por cierto dicen que se está secando. Es el río más caudaloso y dicen que se está, porque esa es una de las señales de los últimos tiempos. ¿Y saben lo que significa Éufrates? Copioso. Es el río por excelencia. La Biblia le llama el gran río y está ligado también al cuarto nivel de las aguas de Ezequiel 47:5. Dice, midió 500 metros más y esa corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Aquí, en este nivel cuarto, es que ya hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, siendo Jesús la cabeza y nosotros su cuerpo. Es cuando nosotros nos dejamos guiar plenamente por el Espíritu Santo, sin poner ninguna resistencia. Es cuando el río trae frutos sin medida en nuestra vida y no necesitamos nada más que a Jesús. ¿Cuántos han alcanzado ese nivel? Yo no me siento que he logrado ese nivel. Tengo que seguir nadando. En este nivel vas a tener que crucificar tu carne por completo. Pero vas a tener el poder de hacer lo imposible, porque su Espíritu nos cubrirá y su gloria se manifestará en nosotros y por medio de nosotros. Eso es lo que estamos orando para nuestra iglesia. No nos conformemos ni siquiera con el tercer nivel. Sigamos avanzando hasta alcanzar la plenitud en Cristo, donde no hay nada que nos sea imposible. Así que, hermanos, ¿cuántos en lo espiritual saben nadar? No puedo creer. Que esto sea una palabra que nos rete, que sea una palabra que nos sacuda para seguir avanzando en el Señor. Si usted todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, anhélelo con todo su corazón, porque ese es el primer paso para la llenura del Espíritu. Yo me gozo porque en estos últimos sábados hemos visto gente que ha sido bautizada en el Espíritu y que no puede parar de hablar para la gloria y honra del Señor. Amados, láncense al río de Dios, no teman. Dios nos ama tanto que quiere que disfrutemos de las bendiciones de su río. Así que vamos a orar. Si usted quiere sumergirse en ese río y siente que todavía solo se ha mojado los pies, vamos a orar. Amén. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Es el río del Señor que nace en su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. En el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río
danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos. El río de Dios está aquí para sanar a los enfermos. Aleluya. Que el Señor, Dios Todopoderoso, venga con sus aguas de sanidad, trayendo sanidad a los enfermos. Poderoso Espíritu de Jehová, tu palabra es verdad, tu palabra es vida y tu palabra es espíritu. Tu palabra corre a donde está la necesidad. Señor, sumergimos a este pueblo en las aguas salutíferas de tu espíritu, declarando que del árbol de la vida trae sanidad para sus cuerpos. Que brote de su interior el gozo del río de Dios. Señor, haz la obra completa en cada vida que está al frente de este altar. Mételos a otro nivel, Señor, a donde ellos puedan creer no lo que el enemigo les dice, no lo que la ciencia les habla, sino lo que tú dices. Señor, sumérgelos, sumérgelos. Urrabachandaramakay. Requete sutire macay erebasanda. Señor Dios Todopoderoso, te pido auxilio de ángeles que vengan con copas del cielo, trayendo sanidad para ellos. Porque tú has dicho, Señor, que allá en el cielo ese árbol de vida es para salud de cada uno de tus hijos. No es, Señor, tu diseño ver un pueblo enfermo. Ese es el diseño del enemigo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre todo espíritu de enfermedad que haya sido enviado a los hogares de tus hijos. Señor, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad que se ha entronado en los cuerpos y en las familias de la iglesia, hoy, en el nombre de Jesús, desalojan esos hogares. En el nombre de Jesús, no más enfermedad. Ese es tu diseño y ese es tu corazón y ese es tu anhelo, Señor. Padre, mira cómo el enemigo ha venido a atacar a los niños con diferentes tipos de enfermedades. Señor, los ponemos bajo la cobertura de tu sangre y declaramos que ninguna arma forjada que se levante contra ellos prosperará. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que ellos puedan meterse en el río tuyo, Señor. En ese río de sanidad, en ese río de gozo, en ese río de paz, en ese río donde todo está consumado ya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.